Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 10, mes 9, Isaías capítulo 6. Se presenta la conocida visión de Isaías en la que vio una manifestación de la gloria de Dios. En este capítulo no está claro si realmente corresponde al inicio del ministerio de Isaías, y si ese fuera el caso, él haría aquí una especie de recapitulación después de haber escrito algunas de sus profecías, o si más bien sería una renovación de su llamado. Se menciona la muerte del rey Usías, también conocido como Azarías, un rey que murió en vergüenza, aquejado de lepra, como un castigo de Dios por haber querido ejercer funciones sacerdotales. Este fue un periodo de mucha turbulencia social y de gran cambio. Cada vez que moría un rey era una variación bastante grande y pronunciada, y es en ese momento que viene esta visión, en que Isaías está en el templo. Dicen los versículos 1 y 2, «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines». Estos últimos son seres celestiales que están constantemente ante la presencia de Dios, alabándolo por su gloria. Es tan grande la gloria de Dios, tan majestuosa su presencia, que los serafines cubren sus rostros, siendo seres sin pecado, que no están sujetos a la corrupción, pero aún así demuestran esta gran solemnidad y reverencia. Su canto es, según el versículo 3, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Es maravilloso pensar que Isaías está aproximadamente 600 años antes de Cristo y se registra que los serafines están entonando este cántico. Luego, el apóstol Juan tendría también una visión, ya en nuestra era, cerca del año 100 después de Cristo, y él vio el cielo también y continúa presenciando este mismo canto ante el trono de Dios, en Apocalipsis 4:8. Así, estos seres celestiales están eternamente adorando, y esa es su principal ocupación y privilegio. Son seres llenos de gloria, precisamente porque están ante la gloria de Dios, siendo Él quien los llena de su gloria. La presencia de Dios se manifiesta con poder, pues dice en el versículo 4, «Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo». Esta es una forma frecuente en la Biblia en que se manifiesta la presencia de Dios, y habiendo el profeta pronunciado varios ayes respecto del pueblo rebelde, ahora en el versículo 5, él dice, «Ay de mí que soy muerto», es decir, ahora él mismo se ve bajo el juicio de Dios por su pecado, reconociendo su inmundicia y bajeza ante él. En contraste con eso, ve la gran majestad de Dios, pues dice, «Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos», versículo 5. En medio del quebrantamiento de Isaías dice, «Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas», versículo 6. Ese altar y ese carbón encendido nos indican que hubo un sacrificio allí, y por tanto hubo una víctima que murió para expiar el pecado de Isaías. En este caso, ese sacrificio se realizaba en el llamado Día del Perdón, el Yom Kippur de Levítico 16, en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y pedía perdón por los pecados del pueblo. Dice en el versículo 7, «He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Vemos que siempre el pecado requiere un sacrificio, el derramamiento de sangre para que sea perdonado, según Hebreos 9:22. Una vez que el profeta fue limpiado, entonces pudo ser enviado. Pasó del «ay de mí, que soy muerto», en el versículo 5, a decir «heme aquí, envíame a mí». Y aquí es cuando Isaías es enviado a un ministerio que quizá nadie querría, que es predicar a quienes no van a escuchar ni entender, aunque sean expuestos a la verdad, como vemos en el versículo 9. Esto mismo es lo que hizo Jesús después, a través de las parábolas. De hecho, este mismo pasaje es citado en esos relatos cuando Jesús es preguntado respecto a por qué hablaba usando ese recurso retórico. Él contestó, «Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden». Mateo 13:13. Luego dice, «Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane». Mateo 13:15. Por tanto, hubo un juicio de Dios para este pueblo porque había endurecido su corazón. Por otro lado, se evidencia algo fundamental sobre este texto, que en el Evangelio de Juan 12:41 se nos dice que Isaías vio la gloria de Cristo en esta visión, es decir, es Cristo el que estaba allí manifestando su majestad. ¿Y qué fue lo que dijo Isaías al ver a Cristo? «Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos», versículo 5, de quien los serafines cantaban «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria», versículo 3. Por tanto, tenemos una prueba contundente y clara de que Cristo es Dios y así fue reconocido siempre. Por consiguiente, nosotros también tenemos que apreciar esta visión de la gloria de Cristo y ser alumbrados de esta manera. De hecho, la conversión se describe como el ver esta gloria en 2 Corintios 4. Entonces roguemos al Señor para que abra nuestros ojos y podamos tener esta visión de la gloria de Cristo. Desde el versículo 11 también se promete que, a pesar de que Israel va a ser juzgado como nación, quedará un remanente, la llamada simiente santa, el grupo de israelitas que va a seguir fiel al Señor y a su pacto. Aún así, serían purificados por medio de la aflicción del juicio severo que caería sobre Judá. Capítulo 7. El Señor comisionó a Isaías para que le diera un mensaje a Acaz,
ya que los sirios aliados con el reino del norte, es decir, Israel, planificaban invadir Jerusalén. Entonces el Señor dice a Isaías que vaya al encuentro del rey Acaz, en el versículo 3, quien era un rey muy impío, de los más impíos que tuvo Israel, lleno de pecado e idolatría, al punto que pasó a sus hijos por el fuego y puso ídolos en la casa de Dios. Sin embargo, increíblemente, el Señor le aseguró que iba a tener victoria. Isaías debía ir con su hijo Sear-Yasub, cuyo nombre significa un remanente volverá, lo que anunciaba que tendrían paz. Sin embargo, Isaías profetiza en el versículo 8 que dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Efraín era la tribu más destacada del reino del norte. En consecuencia, cuando dice Efraín se refiere a ese reino en total, que era el reino de Israel. Anuncia así que la nación del reino del norte desaparecería y ciertamente nunca más volvió a levantarse después de ser invadida por los asirios. Así que esto se cumplió. El versículo 9 dice que la fe es lo que va a mantener en pie al reino del sur. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y el Señor hizo una promesa al rey Acaz, pero él no demostró fe. Ante esto, el Señor dice que dará una señal, en el versículo 14. Aquí es donde profetizó el nacimiento de un hijo, que en ese momento se discutía si se refería a un hijo de Acaz o de Isaías mismo. No obstante, ciertamente hay claridad de que esta profecía se cumplió de manera definitiva cuando Cristo nació, y de hecho es parte de la anunciación que hizo el ángel a María, y debía llamar su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y eso se manifiesta, por supuesto, en Cristo, que habitó entre nosotros. Esto cumple una promesa clave del Señor en la Escritura, que Él estará en medio de su pueblo. Antes de la entrada del pecado, el Señor paseaba en el huerto al aire del día, según dice Génesis 3:8, lo que indica que como humanidad teníamos comunión perfecta con Él. Sin embargo, con la transgresión de Adán y Eva, esa comunión se perdió. Desde ahí en adelante, la Escritura nos dice cómo Dios, a pesar de ser el ofendido, es quien extiende su misericordia hacia nosotros, los ofensores, queriendo habitar entre nosotros. El antecedente más claro de esto es el tabernáculo, que era el lugar santo en que Dios manifestaba su presencia en medio de los suyos. Este tabernáculo dio paso luego al templo, pero Jesús, el verdadero templo, fue también Emmanuel, Dios con nosotros. Es en quien se cumple la promesa de Dios de habitar en medio de su pueblo. Pero cuando Él pasó de este mundo al Padre, no nos dejó huérfanos, sino que envió a su Espíritu para que esté con nosotros para siempre, según Juan 14:16. Por último, notamos que luego de la segunda venida, cuando el pecado sea juzgado y la creación sea llena de la gloria de Dios, descenderá la ciudad santa, diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Ese será el cumplimiento final de la promesa de que Dios estará en medio de su pueblo. Volviendo al texto, en lo inmediato habría un juicio contra Judá y Jerusalén, trayendo las maldiciones decretadas en el pacto ante la rebelión del pueblo. Sin embargo, aquellos pueblos que querían ir contra ellos, como los sirios y los del reino del norte, iban a ser juzgados y derrotados completamente. Eso nos muestra aún así la misericordia y la paciencia de Dios. Además, es evidencia de que las profecías suelen tener más de un nivel de cumplimiento. Hay uno que es inmediato, otro que es a lo largo del tiempo y uno que es final. En este caso, vemos que hubo uno inmediato y uno final, que fue en Jesucristo. Salmo 54. En este salmo tenemos a David escribiendo posterior a la ocasión en que fue entregado por la gente de su propia tribu a Saúl, pues fue traicionado por los Cifeos, que pertenecían a la tribu de Judá. En los versículos 1 al 3 encontramos la súplica, en que David pide al Señor que lo salve y acude a él. Esa es su fortaleza. Cada vez que fue perseguido, se refugió en el Señor y fue librado. Y aunque estuvo en peligro muchas veces, el Señor siempre lo libró y lo salvó. Somos llamados a hacer lo mismo. Cada vez que estemos en angustia, no solo debemos, sino que necesitamos ir al Señor poniendo la situación a sus pies. Desde el versículo 4 viene una expresión de confianza que es el resultado natural de haber presentado lo que nos angustia al Señor, en dependencia plena de Él. David reconoció que Dios era el que le ayudaba y quien vencería sobre sus enemigos. Desde el versículo 6, por último, tenemos una expresión de alabanza, que se da incluso antes de haber sido librado efectivamente. En la oración encontramos este milagro, que es pasar desde la angustia a la confianza y terminar en la alabanza. Y es que cuando nos postramos ante su presencia en humildad y dependencia, Él obra en nuestro corazón con su espíritu y pone en nosotros la visión correcta de las cosas y el sentir que debemos tener para vivir como es agradable ante Él. En el trasfondo de este salmo podemos apreciar que Cristo, ante sus perseguidores, fue librado y exaltado por el Padre sobre aquellos que cometieron blasfemia e insolencias contra Él. Esa victoria se manifestará plenamente en su segunda venida. Proverbios capítulo 23.
En los versículos 1 al 3 se nos enseña cómo debemos comportarnos con las personas que tienen una posición de poder o influencia. Se nos llama a la mesura, a no caer en engaños ni manipulaciones, es decir, a mantenernos sobrios, cuerdos, a no dejarnos llevar por la posición del otro, ni actuar con demasiada confianza. Cuando dice en el versículo 2, pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito, significa ser medidos al comer, no hacerlo como una persona que va a un banquete, y eso implica también un control sobre todo lo demás, sobre el comportamiento ante las personas que tienen una posición de honra o de poder. Segunda de Corintios capítulo 11, desde el versículo 16, se aprecia que el apóstol Pablo sigue en esta línea de argumentos en que está reivindicando su ministerio. Recrimina a los corintios el hecho de que ellos, de buena gana, habían escuchado a los falsos, los habían recibido y sostenido, incluso habían confiado en ellos, mientras por otro lado rechazaban al apóstol. Pero acá Pablo les pide que lo toleren, en cuanto a que él iba a destacar ahora la obra que había realizado, no para gloria suya, sino para mostrar así sus credenciales como apóstol. Desde el versículo 22, el apóstol nuevamente haría referencia a aquellas cosas que lo distinguían como tal, y se aprecia que ellas no eran aviones privados, ni mega iglesias con megatemplos, ni vehículos de lujo que él pudiera haber tenido. Lejos de eso, sus credenciales eran los sufrimientos que había experimentado durante su servicio, entrega y consagración total respecto del Señor y su obra. Esto ya lo había destacado en la misma carta, en pasajes como el capítulo 6, versículo 4 y siguientes. Cabe resaltar que eso es lo que debe caracterizar a un ministro del Señor, y con esto no hablamos de que debe buscarse de manera masoquista el sufrimiento, la privación y la escasez, sino que ciertamente debe estar la consagración a Cristo y su obra, así como la disposición a padecer estas cosas de encontrarse en una situación así. Por supuesto, el apóstol Pablo destacaba esto porque implica estar involucrado personalmente con Cristo y seguir su ejemplo, ya que Cristo también se enfrentó a varias de estas aflicciones, y él se humilló, se negó a sí mismo en obediencia a su Padre hasta la muerte. Desde el versículo 28, por otro lado, vemos que en el apóstol también destacaba como aflicción lo siguiente. Dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ya una sola iglesia es muchísima preocupación y una carga que, humanamente, puede destruir a un hombre, si es que no la lleva en dependencia del poder de Dios. Por eso vemos tantos suicidios de pastores. Pero Pablo estaba, además, pensando constantemente en muchas iglesias que él había plantado. Por tanto, estaba identificado personalmente con cada hermano, y vemos que lo que él invoca para gloriarse no eran supuestas virtudes o excelencia de su persona, sino su debilidad, porque en esa debilidad se perfecciona el poder de Dios, como Pablo va a argumentar en el próximo capítulo. Por tanto, debemos ver las cosas como Dios las ve, valorarlas como Él las valora, y buscar las metas que la palabra nos traza, el servicio y el ministerio que la Escritura describe, todo esto en imitación de Cristo y para su gloria.